7:19 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos abrir espacio para este tema recurrente en el Ecuador, como es la inseguridad, la violencia en medio del conflicto armado interno, la guerra interna que se vive debido a la situación por la injerencia, por la penetración del crimen organizado transnacional, de los grupos delincuenciales organizados, del narcotráfico y evidentemente las conexiones con la narcopolítica. Hay un hecho último que se evidencia, ni siquiera en la Asamblea Nacional se quiere dar paso al debate de una propuesta del gobierno para permitir el ingreso de fuerzas especiales internacionales para reforzar esta lucha. ¿Qué decir de una reforma parcial a la Constitución, al artículo 5 de la Carta Política, que tuvo el visto bueno de la Corte Constitucional, que fue a la Asamblea, fue a la comisión que se creó, y simplemente este momento, desde diciembre pasado, está durmiendo en la gaveta de la presidenta de la legislatura, cuando el país necesita con urgencia esta ayuda internacional, como lo hicieron en el pasado países como Colombia, que recibieron miles de millones de dólares y ejecutaron los planes Colombia, el Plan Patriota. Aquí hay una disyuntiva: o se apoya esta urgencia de la ayuda internacional, o simplemente se evidencia este bloqueo, cuando incluso se ha llegado a considerar quienes se oponen a esta ayuda internacional con el manido discurso de la soberanía, cuando fueron los primeros que facilitaron la violación de la soberanía con la presencia de grupos armados irregulares en nuestro territorio durante el gobierno de la década de la Revolución Ciudadana. Con estos antecedentes, quiero dar la bienvenida. Está previsto un diálogo con el experto en temas de seguridad desde Colombia, el doctor Hugo Acero, y el general Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad. General Bravo, ¿cómo enfrentar este momento cuando sabemos que el conflicto ha crecido y estamos viviendo virtualmente una guerra interna? Buen día. Buen día, Miguel. Un buen día, Hugo, y a quienes nos escuchan. Sí, efectivamente, lo que tenemos que entender los ecuatorianos es que estamos frente a una amenaza. Esta está declarada por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, y por lo tanto, cuando hay una amenaza y llega a ese nivel, quiere decir que tiene el poder suficiente, sea económico, armado y también político, para poder afectar a la existencia del Estado, a los elementos constitutivos del Estado. Y por lo tanto, esta amenaza nos obliga a defender al Ecuador y nos obliga al Estado. No solamente al gobierno, porque lo que hay que entender en un determinado momento, Miguel, es que no es el gobierno el que tiene que defendernos, desde luego que es la cabeza, pero somos todos los ecuatorianos los que tenemos que poner nuestro apoyo para que esto suceda. Y esta amenaza le ha visto al Ecuador con una debilidad institucional fuerte, que en términos de planificación militar se llama vulnerabilidades, es decir, somos vulnerables. Y somos vulnerables porque las instituciones que tienen que cumplir las funciones de defender a los ecuatorianos, nos encontramos, vamos a poner el caso de las Fuerzas Armadas, espero no equivocarme, si es así, pues ojalá sea de mejor forma, pero sus capacidades estratégicas deben estar en un 30-35%, cuando lo lógico es que deberían estar en un 70-75%. Entonces esto obliga a que tengamos que hacer al interior muchos esfuerzos para poder defender al Ecuador de la amenaza. Y lo que más nos preocupa, y que lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, es que una principal amenaza es el narcotráfico. Además de eso, también tenemos la minería ilegal y estos grupos que yo les llamo criollos, que están siendo manejados como títeres desde los grandes carteles de la droga, se han terminado también con actos terroristas. Y por lo tanto, tienen que ser neutralizados con el mayor y la mayor potencia que tenga el Ecuador.
pero las capacidades de la institucionalidad y, como digo, estas debilidades que nosotros tenemos, que se vuelven en un determinado momento no solucionables rápidamente, porque esto nos va a tomar algún tiempo, necesita entonces el apoyo de alguien. Y el apoyo de alguien tiene que ser que si también desde mi punto de vista hay un ataque no solamente al Ecuador del crimen organizado, lo tiene Colombia, lo tiene Perú, lo tiene Bolivia, tiene diferentes países de Sudamérica, tenemos que buscar la ayuda internacional. Y esta ayuda internacional tiene que venir con el apoyo correspondiente. Y el apoyo correspondiente lo está haciendo a este momento Estados Unidos. También tenemos que recordar, Miguel, que tenemos con los Estados Unidos firmado 3 convenios. Un convenio de la interdicción marítima, un convenio de la interdicción aérea y un convenio del estatus de fuerza. ¿Qué es lo que pretenden estos convenios? Realmente realizar el apoyo de tecnología, de inteligencia y de información para que las Fuerzas Armadas del Ecuador puedan cumplir con su misión. Dentro de estos convenios está el estatus de fuerza. ¿Y qué quiere decir el estatus de fuerza? El estatus de fuerza dice que aquellos personas o grupos que vengan a nombre del gobierno de los Estados Unidos van a tener en el Ecuador las mismas condiciones de aceptación como diplomáticos. ¿Y para qué? ¿Y por qué vienen ellos? Porque no son ciudadanos turistas, ellos son ciudadanos que vienen de una forma con una misión del gobierno de los Estados Unidos y que a pedido del Ecuador nos van a ayudar a mejorar nuestras capacidades, como digo, de inteligencia, de entrenamiento, etcétera. Hoy, al día, se ha dicho que van a venir las fuerzas especiales. Miguel, en los convenios que nosotros tenemos, las Fuerzas Armadas del Ecuador reciben capacitación de muchos países. Brasil, Chile, Estados Unidos, en algunos casos de Europa. Y eso en un determinado momento permite que vengan grupos, especialmente los Estados Unidos, de fuerzas especiales. Ellos los hemos tenido para entrenamiento aquí, para cambio de tecnología, porque quien tiene la tecnología, quien tiene en una cierta forma la experiencia son ellos. Habida cuenta que también el Ecuador, hoy que estamos cumpliendo 30 años de la indiscutible victoria en el Alto Cenepa, también somos un caso de estudio, porque un país pequeño, con el potencial que tiene, con cerca de 260,000 kilómetros cuadrados, se pudo defender de un ataque hace 30 años de otro país grande. Y por lo tanto, los diferentes países que también buscan experiencia y que ha pasado, muchos de ellos han venido a nuestra escuela de selva. De la Guyana Francesa, la Legión Francesa, los mismos Estados Unidos, miembros han venido a entrenarse en nuestra escuela de selva y también del Brasil. Entonces, estos intercambios son de lado y lado. Y hoy, en este momento, en que, como digo, tenemos una gran debilidad, lo que hemos estado buscando es el apoyo internacional. Ese apoyo internacional que nos permita sobrellevar el momento. Es por eso que el presidente Noboa hace algún tiempo pidió que se analice si podemos cambiar la Constitución para que esas bases militares que hay que determinar en un convenio y un acuerdo con el país que quiera hacerlo, en qué términos van a llegar. Ahí hay que recordar que el FOL de la base de Manta, no es que la base de Manta estaba a cargo y manejada y administrada por los Estados Unidos. En ese espacio que era manejado por los ecuatorianos, nosotros les dimos un espacio de abastecimiento y logística avanzado, que eso significa las siglas en inglés POL, para que ellos puedan aterrizar sus aviones, puedan reabastecer, cambiar tripulaciones, cambiar información con los ecuatorianos y vuelvan al aire a hacer la exploración aeromarítima y exploración aeroterrestre. Esa información estaba dada directamente a los ecuatorianos para que se vuelvan inteligencia y podamos actuar. Entonces no es que le habíamos regalado una base violando la soberanía del Ecuador para que este apoyo pueda darse. Eso se cortó y lo que está pidiendo es que vuelvan eso. Y que vuelva la ayuda internacional, que yo creo que, especialmente en este caso, las fuerzas especiales, nuestras fuerzas especiales, los paracaidistas del Ecuador, de la infantería, de marina, nuestras fuerzas armadas están cumpliendo muy bien su rol en este combate y en esta guerra interna. Pero también necesitamos intercambio de información. En esta guerra híbrida que no sabemos cuál es el enemigo, que está camuflado, que no está aquí, que está posiblemente en los países consumidores, en los países productores, en donde están los carteles de la droga,
necesitamos información. El señor embajador de Italia dijo ayer o anteayer que el 30% de nuestro Producto Interno Bruto es producto del narcotráfico. De ser así, nosotros necesitamos información e inteligencia para fortalecer la UAFE, fortalecer esta institucionalidad, para que con esa información nosotros podamos realmente ir cortando la fase fundamental de que tienen estos terroristas, que es los recursos. ¿Quién les financia? ¿Quién les financia? O a estos objetivos de alto valor que se han determinado por Fuerzas Armadas para poderlos capturar. Entonces, hasta la Biblia dice, mi querido Miguel, que déjate ayudar. Si nosotros estamos con una situación saliendo del COVID, con una economía bastante precaria y que vamos saliendo poco a poco, y los recursos que se necesitan para la defensa del Estado son grandes, entonces sí necesitamos dejarnos ayudar. Y si esto, como digo, yo no creo que las Fuerzas Armadas del Ecuador, si yo fuera en servicio activo, vengan a decirnos, señores extranjeros, ayúdenos a pelear nuestra guerra. No lo van a dejar, pero sí lo que vamos a pedir es que venga equipamiento, posiblemente hay un convenio, recordemos también firmado por el exministro de Defensa Lara con los Estados Unidos para un apoyo en material, inteligencia, tecnología, apoyo de los satélites, etcétera. Entonces yo creo que la medida es adecuada, Miguel. Bienvenido al doctor Hugo Acero, experto en temas de seguridad. Gracias por atendernos desde Colombia. Dada su experiencia, Hugo, ¿cómo ve la situación en el Ecuador, que ha ido creciendo este conflicto armado interno al punto que, al igual que lo hiciera en su momento Colombia al recibir ayuda, en el caso ecuatoriano se está abogando porque haya esta ayuda para reforzar la lucha contra el crimen organizado transnacional, que no solo es ecuatoriano? Muy buen día, Hugo. Miguel, buenos días y gracias por la invitación. Lo hemos hablado en varias oportunidades, Miguel. Este es un crimen transnacional, no es un crimen local, es un crimen en donde están involucradas grandes mafias a nivel internacional que terminan afectando desde luego los países. En Ecuador desde luego están mafias colombianas, mafias mexicanas, albanesas, presencia italiana también, más bien con emisarios. Ellos directamente no están interviniendo, digamos, en este conflicto o en esta violencia. Básicamente ponen la plata, financian, entregan recursos, parte de la droga que se va se recibe con armas, en parte de pago, y bueno, eso es un conflicto transnacional. Y entre problemas transnacionales, soluciones transnacionales. Es que no estamos hablando de la pequeña banda local que realiza hurtos o que roba carros o, digamos, a nivel de Quito o de Guayaquil, no. Estamos hablando de bandas ecuatorianas, sí, que están siendo apoyadas, financiadas y, si se quiere, aupadas por distintas redes criminales del nivel exterior y que desde luego se están beneficiando económicamente. Entonces, frente a eso se requiere el apoyo transnacional. Ya lo mencionaba precisamente el general Wagner sobre este tema. Lo decía claramente, aquí se requiere apoyo en inteligencia, apoyo en investigación criminal. Hace poco, precisamente en Colombia, hace cerca de 10 días, dieron un golpe contra 10 narcos en Cali que exportaban 1.500 kilos quincenales de cocaína a través del aeropuerto de Cali. Y salían por San Andrés, Centroamérica, Centroamérica, Norteamérica. Y eso fue con FBI y con la DEA. Entonces, ese es el tipo de cooperación fuerte que hay que recibir. Desde luego también, como se mencionó aquí, el tema de la presencia en algunas bases, que desde luego, como se sabe, no están manejadas por personal norteamericano, son de apoyo. De apoyo, es un trabajo conjunto, en donde desde luego sí hay personal americano, pero no en su mayoría. Generalmente, en el caso de Colombia, son colombianos, son oficiales colombianos de Fuerza Aérea, Fuerzas Armadas, Policía, Inteligencia, y que se trabaja de manera permanente. Eso hay que hacerlo. Yo no entro en consideración de si está bien o mal, sino que es el camino.
sobre todo para enfrentar estos temas. Y no solamente tener inteligencia y cooperación con los Estados Unidos, hay que tener con las inteligencias del Reino Unido, de Italia, de España, acciones conjuntas. Es que, entre otras cosas, nuestra policía realiza acciones conjuntas de inteligencia, investigación criminal y cooperación en Europa, con los organismos de inteligencia para detener bandas que están operando en esos territorios, pero que desde luego se abastecen de la cocaína que produce Colombia. Entonces, son esfuerzos conjuntos que hay que realizar. Ecuador se ha demorado en esa discusión. No están ante una criminalidad normal, se está entre una criminalidad cada vez más organizada, cada vez más violenta, porque son distintos los grupos que se pelean en el mercado. Se está ante, desde luego, un fenómeno que se trasladó a Ecuador y que sale, en el caso de la cocaína, de Colombia y de Perú, y que desde luego se ve afectado. O sea, no se está ante esa delincuencia tradicional que roba en la calle, que vende droga a pequeñas cantidades, que se robaba uno que otro artículo, gente que se levantaba muerta de hambre a conseguir recursos. No, se está ante verdaderas empresas criminales, transnacionales, desde luego con la vinculación de mucho personal y con mucha corrupción al interior de Ecuador. Yo creo que eso requiere acciones conjuntas, y bien lo hace el presidente Noboa de buscar alianzas estratégicas con países que desde luego están siendo afectados y que tienen muy buena información, muy buena inteligencia, y que pueden ayudar a fortalecer, como lo hicieron con Colombia y lo siguen haciendo con Colombia, el tema de la operatividad de Fuerzas Armadas e inclusive de la justicia, porque no es solamente cooperación militar o policial, es también cooperación judicial. La Embajada de los Estados Unidos en su momento formó, capacitó y fortaleció todo el tema de la investigación criminal. Frente a este crimen, también lo hemos hablado aquí, Miguel, frente a este crimen transnacional y tan organizado, no basta con tener policías en la calle. Hay que fortalecer la inteligencia, la investigación criminal y sobre todo la investigación financiera. Ahí debe participar Hacienda, y Hacienda no solamente de Ecuador, sino de otros países, para mirar hacia dónde están los recursos. Hay que golpear las estructuras, pero también hay que golpear los recursos de estas organizaciones. Y en ese sentido, bienvenida sea la cooperación con otros países, pero también el fortalecimiento local, tanto de Fuerzas Armadas como de la justicia, y desde luego también de todo el sistema financiero, para precisamente enfrentar un crimen transnacional que se alimenta de este tipo de productos como la cocaína y que maneja muchos recursos. Y otro tema que hay que discutir también con los Estados Unidos es el tema de las armas, porque la verdad es que esa es otra discusión que hay que tener con el gobierno de los Estados Unidos, porque la verdad es que allá se vende armas como pan en cualquier panadería, se vende de manera discrecional, casi que sin preguntar, y ese mercado de armas allá, que es legal, nos llega a nuestros países. Ya la presidenta de México y en el pasado hasta la misma directora del Departamento de Estado, la Hillary Clinton, cuando fue directora del Departamento de Estado, reconoció que realmente el mercado de armas norteamericanos se estaba invadiendo de armas el mercado latinoamericano, y eso estaba produciendo mayor violencia. Pero también lo hizo el Departamento de Justicia hace poco, en una investigación importante sobre el mercado de armas hacia el territorio latinoamericano. Entonces yo creo que esas discusiones y esas alianzas deben darse entre los países. Y en buena hora, ya lo venía haciendo desde hace varios meses, el presidente Daniel Noboa plantea un tema que yo creo que el pueblo digamos, la rama legislativa y los demás poderes de Ecuador van a tener que abordar y darle salida en esa línea, y es lograr que haya cooperación de otros países para enfrentar este crimen, que, como digo, no es un crimen pequeño, es un crimen transnacional de grandes empresas criminales que no solamente manejan el narcotráfico, sino la extorsión, la trata de personas, el contrabando, el comercio de armas, la minería ilegal. Son pool
de empresas que manejan distintos negocios criminales. Doctor Vocero, importante lo que usted señalaba, fortalecer la inteligencia, enfrentar y golpear a las estructuras económicas, incluso el marco jurídico tan necesario. El Ecuador está hoy en una disyuntiva. Vemos en la Asamblea Nacional que no contribuyen, ni siquiera han querido debatir, en los últimos días, debatir el pedido para que haya el ingreso de fuerzas especiales internacionales para reforzar la lucha contra el crimen transnacional organizado. Y peor, una reforma constitucional que la Corte Constitucional dio el aval para discutir. Es decir, aquí en el Ecuador estamos en una disyuntiva. O se apoya esto desde las diferentes instancias o simplemente se demuestra un bloqueo que uno puede colegir que se está protegiendo precisamente a los sectores vinculados como la narcopolítica que en su momento vivió Colombia. Y que aún vive, Miguel. Yo creo que todavía hay investigaciones, inclusive en las recientes elecciones, de qué dineros ilegales ingresaron a las campañas, pero es increíble, pero ellos le están apostando al poder político también. Puede que de manera directa no, pero lo están haciendo de manera indirecta a través de corrupción. Y aquí hay que ser muy claro, este no es un problema del presidente Daniel Noboa solamente. Este es un problema de Estado. Y la pregunta que hay que hacerle a la Asamblea y a los asambleístas es cuáles son las normas y leyes que están tramitando antimafia. ¿Cuáles son las normas y leyes que están aprobando que le permitan al Estado ecuatoriano defenderse frente a un crimen transnacional? ¿Cuáles son las normas y leyes que permiten fortalecer la justicia en Ecuador? ¿Y cuáles son las normas y leyes que están tramitando en la Asamblea para que las Fuerzas Armadas, para que la justicia y en general el Estado en términos de seguridad y justicia se puedan fortalecer? ¿Cuáles son los recursos nuevos? Porque esto con leyes, pues sí, pero el accionar requiere recursos. ¿De dónde van a salir esos recursos? Que esa es una discusión que en Colombia tenemos de manera permanente. Y yo creo que hay que tenerla. Este es un problema de Estado y como digo, ahí hay un riesgo grande, ya no solamente de seguridad, sino de estabilidad democrática. Porque como digo, este tipo de organizaciones, por interpuestas personas, quieren hacerse al poder. Y no solamente, y sobre todo al poder en los territorios donde controlan sus negocios. Y eso ha sucedido en Colombia, está sucediendo en Colombia. La pelea en el Catatumbo hoy en Colombia no es por tomar su territorio, no. El ELN ya ni siquiera es un grupo revolucionario, es un grupo de mafiosos que están dedicados al tema de la droga. ¿Por qué están peleando en el Catatumbo? Básicamente la salida de droga hacia Venezuela por el Golfo de Maracaibo, con la anuencia del gobierno de Venezuela y con algo que se conoce desde hace rato, que es el cartel de los soles. Un mercado que tiene exactamente más de 45.000 hectáreas de coca sembrada y que produce toneladas de cocaína que sale por el territorio venezolano con el apoyo, inclusive de su propio ministro del Interior, el señor Diosdado Cabello y otra gente que pertenece al cartel de los soles. Entonces yo sí creo que hay que mirar esto con un realismo importante, en donde ya el tema es un negocio transnacional que requiere apoyos importantes de otros países en temas, como digo, inteligencia, investigación criminal, operatividad, fortalecimiento de las instituciones, fortalecimiento de la justicia, extradición. Todo eso hay que tenerlo sobre la mesa. Como bien señala el doctor Vocero, general Bravo, ¿cómo enfrentar en estas condiciones en donde no solo está en juego la seguridad, estabilidad democrática? ¿Qué piensa usted cuando hay un dilema en este momento, si se apoya la ayuda internacional o se bloquea, como se evidencia esta demora en la Asamblea Nacional? ¿Qué piensa usted? Sonido, general, no se está oyendo. Miguel, yo creo que hay que analizar lo que dice nuestra Constitución en cuanto a las relaciones internacionales. Si no estoy mal, es el artículo 417, que dice que el Estado ecuatoriano, como le dice Hugo, somos 17,5 millones de ecuatorianos.
y por lo tanto aprobamos la Constitución. Y por lo tanto es lo que queremos los ecuatorianos. Y ahí señala que el Ecuador puede hacer convenios internacionales para sus propios intereses, para poder solucionar tanto el desarrollo cuanto la seguridad. Y el artículo 3 de la Constitución es claro, Miguel, está hablando en el numeral 8 que nosotros necesitamos una cultura de paz, necesitamos una seguridad integral, que es lo que se está explicando y lo que está haciéndose, para que pueda sobrevivir la democracia. Porque si nosotros dejamos que esta amenaza, que no son los delincuentes, ni nacionales, ni internacionales, ni los carteles, y como lo ha puesto la señora fiscal, el nombre de metástasis, ¿a quién están estos delincuentes? Lo acaba de decir Hugo allá en el Catatumbo. Están llegando al nivel político. Y el nivel político lo que quiere es poder manejar o hacer un gobierno paralelo dentro de un estado, dentro de una provincia, para tener todo el poder para seguir con su negocio. Entonces nosotros no podemos ser neófitos y pensar que porque tenemos fuerzas armadas y tenemos policía y hay un conflicto interno vamos a solucionar el problema. Necesitamos apoyarnos de una ayuda internacional. El ejemplo ahí, Miguel, y quienes nos escuchan, es que los Andes, que atraviesa todo Sudamérica, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, tienen minería. Y esa minería, cuando no está bien explotada y se permite la minería ilegal, ¿cierto? Está afectando a los recursos del Estado, a la soberanía, al medio ambiente, etcétera. Y había un convenio en la Comunidad Andina de Naciones hace algún tiempo en el cual se estaba buscando una estrategia de cómo luchar contra la minería ilegal. Y eso quiere decir que en un convenio, bueno, entonces si voy a llevar el oro del Ecuador, el Perú tiene que decir de dónde es esta procedencia del oro. Si es que el que va a vender no tiene una procedencia legal, quiere decir que es minería ilegal. Entonces, a esos acuerdos estábamos llegando hace algún tiempo. De igual manera, ¿de dónde viene la maquinaria que hace esta destrucción? Muchos de los explosivos vienen del sur del continente para la minería ilegal. Ahí necesitamos un acuerdo internacional, porque hay una correspondencia. Y lo que acaba de decir Hugo es, yo le veo la ayuda internacional por una especie de exigencia del Ecuador. Porque hay una correspondencia a los problemas que nos está pasando. Y lo ha dicho Hugo. Si la droga se produce en Colombia, ¿cómo nos está ayudando Colombia para poder solucionar este problema? Si la droga se está viniendo desde el Perú, ¿cómo nos está ayudando Perú? Entonces tenemos que pedir el apoyo correspondiente. Si la droga o la plata mala vida del crimen organizado está en los carteles de aquí, de México, de Europa, de Estados Unidos, entonces pidámosle corresponsabilidad también a esos países. Y por eso, cuando tuve la oportunidad de ser secretario de Seguridad Pública del Estado, teníamos ya conversaciones con Bélgica, con Italia, para que ellos conocen de alguna otra forma por tecnología, que es el apoyo que necesitamos, cómo están lavando el dinero tanto allá cuanto acá, para que nuestra UAFE pueda tener una nueva orientación, pueda tener inteligencia, información, y podamos también tener lo que llamamos en la vida militar lecciones aprendidas. ¿Cómo lo está haciendo un determinado país para ver si nosotros lo estamos haciendo de esa manera y podamos incrementar esto? Pero tampoco tenemos que olvidarnos, Miguel, que no solamente es el gobierno el que tiene que estar en la lucha contra eso, porque en el caso del Ecuador, desde mi punto de vista, le hemos dejado al gobierno solo. Cuando la misma Constitución dice que esto es un concepto de seguridad integral. Y lo acaba de decir Hugo, y que lo hemos repetido muchísimas veces, ¿qué está haciendo la Asamblea para apoyar? El presidente de la Asamblea, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el presidente de la República y otras personas son parte del Consejo de Seguridad Pública del Estado. ¿Y cómo se inicia una reunión? Con lo que el Centro de Inteligencia Estratégica nos dice, esto es lo que está pasando, esta es la situación. Y ahí se analiza a través de policía, Fuerzas Armadas, cuáles son los cursos de acción, qué es lo que vamos a hacer. Y cada uno de ellos, miembros, debería decir, ahora mi prioridad es esta ley antimafia, como se lo ha dicho, mejorar el Código Orgánico Integral, la justicia va a decir, yo voy a mejorar el nivel de los fiscales, de los jueces, y así sucesivamente, para que este sea un esfuerzo unánime. Ahí vuelvo a repetir la indiscutible victoria del CENEPA, Miguel, que tú la conoces, fue porque todos los ecuatorianos nos unimos frente a esta amenaza que tenía en ese determinado momento el Ecuador. Lo mismo pasó con la COVID.
¿Cómo le vencimos a la COVID que causó tantos muertos en el Ecuador? Cuando todos los ciudadanos nos pusimos en pie de guerra. Oiga, señor, tiene que estar con toque de queda, señor, tiene que separarse 2 metros, tiene que usar mascarilla. Entonces aquí tiene que haber un concepto de seguridad integral que nos permita, fuera de la ayuda internacional, que es el crimen organizado y que, como digo, tiene que tener una correspondencia, también buscar cómo fortalecer el poder nacional, que lo llamamos los militares, para poder enfrentar estas amenazas, eliminar esas vulnerabilidades. Entonces, comencemos a fortalecer. Había una ayuda internacional, Miguel, de la Comunidad Europea para ayudarnos a ver el diagnóstico del sistema de rehabilitación penitenciario y qué podríamos hacer. Ellos se despidieron, si no estoy mal, en el mes de septiembre o agosto del año pasado, y de paso también decían, saquen a los militares de las cárceles. Entonces, ese apoyo de alguien que lo maneja de diferente manera, que no tiene el problema nuestro, pero que sí tiene una experiencia en donde necesitamos saber. Entonces, el convenio internacional no solamente es para los Estados Unidos, es para todos aquellos países que nos quieran ayudar y que tengan experiencia y fundamentalmente, como digo, un avión P-3 de los Estados Unidos, Miguel, y ciudadanos que nos escucha, cuesta más o menos unos $300 millones. Alguien va a decir, no, cuesta unos 20, sí, pero la tecnología que está dentro de ese avión, para tener contacto con satélites, etcétera, 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 cuesta cerca de 300 millones para hacer exploración aeromarítima y terrestre. ¿Y tenemos los recursos? No, pues entonces permitamos que otra vez venga el puesto avanzado de los Estados Unidos del FOL, permitamos que ese convenio de interdicción marítima funcione, que el convenio de interdicción aérea funcione, y así poco a poco vamos mejorando. Pero al interior, Miguel, esta amenaza que digo está con metástasis en el nivel judicial, en el nivel político, en las instituciones del país, y que también el artículo 8 de la Constitución numeral de 3 dice libre de corrupción. Nosotros en el Ecuador tenemos por el Consejo de Seguridad Pública del Estado puesto y declarado como prioridad del Estado ecuatoriano, que lo hacemos todos, en luchar contra la corrupción, que desde mi punto de vista también es el mal que nos aqueja. Porque no es solamente aquel dinero mal habido el que se llevan en contratos, es también dejar pasar, dejar hacer, en que yo me hago de la vista gorda para que pase tal o cual situación, o yo no mejoro la ley porque eso es corrupción, o yo no mejoro el sistema de justicia porque eso es corrupción, o yo no mejoro la aduana porque eso es corrupción, para que vean muchas cosas. Entonces, sí necesitamos solucionar las causas coyunturales que tiene el Ecuador. Necesitamos solucionar las causas estructurales de la violencia, que unas están al interior, otras están al exterior, y tenemos que ponernos en pie de guerra. En este momento, ante las vulnerabilidades que tenemos, Miguel, si es que hay un pedido, después me imagino que el presidente de la República no lo ha hecho porque le salió en ese momento una idea, sino que es previo todo un análisis del sistema de seguridad del Estado. Y estamos determinando que necesitamos el apoyo internacional, que necesitamos tener posiblemente la instalación de una base, como le digo, de apoyo de administrativo, porque no creo que tampoco la Constitución permite que alguien nos venga a dar peleando la guerra. Eso, si yo fuera activo, como digo, no lo dejaría hacer, porque creo que nuestros soldados están muy capacitados. Pero necesitamos entrenamiento, necesitamos tecnología, necesitamos intercambio de información, intercambio de tecnología. Entonces, dejémonos ayudar. Ahí hay que pedirle a la Asamblea, señores, dejen la parte política a un lado y centrémonos en las prioridades que tiene el Ecuador. No puede ser posible que hoy día, estaba viendo un reporte de prensa, tenemos las 3 ciudades más violentas del mundo. Eso no nos hace bien a los 17 millones y medio de ecuatorianos, ni a nivel interno, peor a nivel del concierto internacional. Entonces, si hay alguien que nos quiere ayudar, que ahora que se está pidiendo que se establezcan las bases, que posible vengan instructores, tecnología, no se está diciendo solamente los Estados Unidos. Bien lo ha dicho Hugo, hemos pedido de diferentes partes para que podamos luchar en conjunto. Y desde mi punto de vista, con una corresponsabilidad de los productores, de los países productores, de los países receptores que demandan la droga, de los que están en el intermedio, en donde están todos aquellos que manejan estratégicamente los hilos de estos delincuentes. O sea, el problema sí es grave. Pero si hemos declarado una guerra interna, que ha bajado el índice de criminalidad y necesitamos mayor apoyo, pues apoyemos esa idea, porque yo creo que las debilidades del Ecuador no son subsanables en el corto tiempo.
Nos va a tomar 5, 6, 10 años. ¿Qué es lo que acabo de decir, Hugo? ¿Qué es lo que pasa en Colombia? En Colombia ya hay un proceso de paz que tiene casi 10 años y todavía no se soluciona. Entonces, por lo tanto, tenemos que todos buscarnos una estrategia global, regional, subregional. Hubo una reunión, Miguel, de ministros de defensa, creo que en noviembre, si no estoy mal, del año pasado, en Argentina. Ahí tuvieron ministros de defensa analizando el problema y yo creo que la conclusión, de acuerdo a la declaración, es que todos tenemos el mismo problema. Estamos del ataque del crimen organizado, que tiene causas internas y fundamentalmente externas. Y ahí se firmó una declaración que nos íbamos a apoyar. Pues entonces que no quede en el papel, que lo hagamos ya ahora efectivo. Entonces ahí conversamos, todos conocen los problemas que tenemos internamente en los diferentes países. Ayudémonos. Y si no hay esta ayuda, Miguel, vamos a tener mucho tiempo. Yo pongo el ejemplo, con esto termino. ¿Qué pasó? Y creo que Hugo lo puede ratificar con el presidente Uribe. El Plan Colombia no era para luchar contra las FARC. El Plan Colombia era para luchar contra el narcotráfico, contra la droga. Y en alguna época, no sé si estoy bien, o me puede corregir Hugo, llegaron a tener, creo que el de 2005, 6, 7, 8, cerca de 50,000 hectáreas de hojas de coca. Que eso nos da una producción de cocaína. Hoy Colombia, con respeto a los ciudadanos colombianos, a Hugo y a todos, tiene 240,000 hectáreas de hojas de coca. Entonces, de una u otra forma, tenemos que hacer también una ofensiva internacional a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el encargado de también con Fuerzas Armadas de defender al Estado, de decirle, oiga, señor Colombia, haga una transición de esos sembríos ilegales con sembríos legales. Mejora las condiciones de vida de los ciudadanos colombianos, nos mejora a nosotros del problema externo y así sucesivamente. O sea, no solamente Fuerzas Armadas, no solamente es de tecnología, no solamente es de inteligencia, son otro tipo de convenios internacionales de apoyo con un concepto claro al interior del país y creo que también al exterior, Miguel, de seguridad integral. Es decir, en este árbol de problemas, que ya lo sabemos, lo conocemos, hay que poner un árbol de soluciones. Y muchas de esas soluciones están en la coyuntura de las causas que tenemos al interior del país y en la estructura. Bien. También hay causas estructurales al exterior. Doctor Hugo Acero, si nuestros países tienen el mismo problema, si hay una lucha contra el crimen transnacional organizado, ¿cómo enfrentar? El caso de Colombia ha sido un fracaso, el plan total que anunció Gustavo Petro y lo ha reconocido él. Pero hay los sectores políticos que aliados a estos sectores a través de la narcopolítica reivindican la soberanía, es decir, soberanía hay para no tener ayuda ideológicamente de sectores como Estados Unidos, pero no hay soberanía para que en el Catatumbo hagan lo que quiera el ELN o aquí, como fue en su momento los grupos armados irregulares. Hace poco me entrevistaban de Honduras, donde la presidenta Xiomara quería eliminar la extradición. Ya hoy, hace 2 días, tomó una decisión de revertir esa decisión y de mantener la extradición, porque es que, digamos, la extradición es uno de tantos instrumentos que hay que tener para enfrentar fenómenos de crimen transnacional, no solamente de narcotráfico, pero particularmente de narcotráfico. Y los argumentos de quienes apoyaban la idea de eliminar la extradición estaban orientados básicamente a los temas de soberanía, los connacionales deben ser juzgados por la justicia nacional, no puede entregársele nacionales a otra justicia internacional. No, hoy la verdad, y desde los años 90, los procesos de globalización dieron no solamente un proceso de desarrollo económico, sino también de una justicia y de una seguridad transnacional. Y eso hay que reconocerlo. Porque es que si no se cuenta con esos instrumentos, no se cuenta con esa cooperación, no se cuenta con esa participación y apoyo que hay de países de Estados Unidos, de Europa, de la región, como lo plantea el general, como en el caso de Perú, Colombia, Chile y otros países de la región que ya están siendo afectados. Desde comienzo del siglo están siendo afectados. Yo escribí un documento para la Cumbre de Presidentes de las Américas sobre este tema en el año 2011, en donde
decía, ya no estamos ante la misma seguridad, todos los países están siendo afectados y desafortunadamente algunos despertaron tarde y se dieron cuenta que el monstruo ya estaba dentro de su territorio. Algunos países creyeron que el narcotráfico estaba de paso, que no, que la droga sale ahí por Esmeraldas y pues algo deja de plata, pero eso no nos va a afectar, no se preocupen, no. La droga llegó para quedarse y hacer todo el daño con todas las actividades criminales. Y quienes se oponen a este tipo de medidas suelen argumentar que está la soberanía nacional, la justicia nacional. No, estamos ante un crimen transnacional. Si no tenemos instrumentos transnacionales, nuestros países se llenan de criminales, no solamente ecuatorianos, sino también de criminales transnacionales. En Colombia se han detenido mafias, grupos, personas de distintas mafias del mundo, albaneses, italianos y de otros países a nivel mundial. Inclusive se ha hablado de cumbres de narcos en algunas ciudades colombianas, de narcos internacionales. Y no es que vengan armados ni con ejércitos, no, es gente que viene a hacer negocios y que entre otras cosas ni siquiera Ecuador los conoce. Seguramente sí están pedidos y requeridos por los países de origen o por otros países, pero en Ecuador no hay procesos abiertos, no se les conoce, y por eso quienes no tienen instrumentos transnacionales de justicia se convierten en paraísos de justicia y fiscales también, en paraísos para este tipo de organización. Entonces, esas salidas fáciles de defender, digamos, de argumentarlo, el tema de la soberanía, que desde luego hay que hacerlo, porque no se pierde, para eso son los acuerdos, para eso son los tratados, cuáles son los términos de cooperación, y en dónde es que van a intervenir y cómo van a intervenir y cómo es que vamos a trabajar frente a un crimen transnacional, que esa soberanía no se pierde. Este tipo de argumentos, desde luego, sirven un poco para detener este tipo de propuestas como las que ha hecho el presidente Daniel Noboa. Yo creo que, como digo, este es un tema en donde el Ejecutivo está planteando una propuesta. ¿Qué está haciendo el Legislativo para enfrentar este crimen transnacional? ¿Y qué está haciendo el Judicial para enfrentar este crimen transnacional? Es un tema de Estado y de la sociedad ecuatoriana, porque también, en ese sentido, requiere el apoyo de la sociedad, digamos, ecuatoriana, en reconocer el problema, no solamente reconocer las acciones y apoyar las acciones que se están formulando, apoyar a las autoridades, sino que en cierta manera se requieren recursos. La gente dice, no, pero es que en Colombia, el Plan Colombia les dio plata. Pues sí, dio plata. O sea, hasta la fecha se han recibido algo más de 13.000 millones de dólares en casi 24 años ya de recibir plata de apoyo, pero quiero decirles que Colombia ha invertido 10 y 12 veces más de presupuesto de los impuestos de los colombianos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional. Eso quiere decir que ha invertido algo más de 160.000 millones de dólares en esta lucha frente al tema del narcotráfico. Entonces, se requiere un trabajo conjunto de Estado con el apoyo de la ciudadanía, y Ecuador no está solo y requiere la cooperación de los países de la región, de Estados Unidos, de los países europeos y de todos los países que están viendo afectados por este fenómeno criminal. Bien, muchas gracias a lo que han señalado. Muchas gracias al doctor Hugo Acero, experto en temas de seguridad desde Bogotá, y al general Wagner Bravo, secretario de Seguridad. Muy amables su presencia, Hugo y Wagner. Muchas gracias, Miguel. Un buen día. Un buen día, Hugo. Un día, Miguel. General, un buen día, y igualmente para ti, Miguel, y gracias por la invitación. Dios los bendiga. Un gusto, muy amables. 8:04 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos, buscando la verdad, para hablar sobre cómo mejorar la seguridad en la capital y también qué está ocurriendo con el sistema del Metro de Quito. Invitados los concejales Michael Aurestia y Wilson Merino. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.